Bueno, bienvenidos a esto que es Sherlock Holmes The Awakened. Estamos acá a ver la cara de Sherlock. Está hecho mierda Sherlock. Claro, las pesadillas y los cosos de Cthulhu te están jodiendo la vida, hermano. Estamos acá en el capítulo 4. Estamos en New Orleans o Nueva Orleans. A ver, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, pruebas que conducen a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores están usando a los servicios de la casa de banca. Bueno, tenemos que buscar la casa esa de banca. Vamos a preguntarle a este chaboncito. Pues para viajar esto. Ah, es mi... A ver acá. Newsstand. Oh, mirá qué lindo cartel. Acá tenés el marketing. Ahí tenés marketing. Todos esos tarados que... Ahora qué diferente que era... Estados Unidos de Londres. Ese se está sacando los mocos. Sacate los mocos. Está hecho pija. Vámonos a la mierda antes que nos pegue la peste. A ver qué hay acá. ¿Qué venden los señores? Banana, melones, zanahoria. Vamos a chumentear un poquito dentro de tu local. Ah, mira. Súper conservado. Qué lindo la época, ¿no? Pescado, todo así. Qué lindo. Después no querían enfermarse los soretes. A ver. Drink and Foods. Sí, no era bien en la mierda en esta época de Estados Unidos. Estaban todos medios. A ver qué hay acá. Bar de Greedy. Acá en los bares. ¿Qué te pasa, querido? ¿No te quieren abrir y te dejaron afuera? Sí, en Estados Unidos en esta época era media turbia. Están dándole duro. Esto es un bar allá. Barrio criollo. Ajá. El barrio criollo, lo que se conoce como criollo, son las mezclas de sangre de inmigrantes. Ya. Sé que estás hablando, querido. Oh, un ganso. Hola, ganso. Un vampiro feo, este me corre. Va a correr por todos lados, ¿viste? Los gansos te muerden. A ver qué tienen acá. Vamos a robarnos una zanahoria. Así se la damos a Watson cuando rompe las bolas de que tiene hambre. ¿Tenés hambre? Comete una zanahoria. No rompa las bolas. Claro, ven un caballero inglés y dicen, oh, Sherlock Holmes. Vamos para allá. Ya hay una bandera. Así que yo supongo que ahí debe ser el banco. Porque esos son pianos y órganos. Mira vos. A ver, acá debe ser el banco. Me juego que es el banco. ¿O no? No, me cago. A ver, Vernon Duty. Bueno, no sé. Agárrase, señora, que estoy pasando. Tengo que resolver un caso. Algún lado voy a encontrar. Vamos a recorrer, a ver. New Orleans Station. Por acá vinimos. Entonces vamos por acá. Al principio en este juego tenés que recorrer así. Sherlock va conociendo el pueblo. Tabaco. No sé cuánto. Estaría bueno ver un 𝐒𝐶𝐞𝐫 con este motor gráfico, ¿no? Sabes que a mí me gustó mucho el 𝐒𝐶𝐞𝐫. A mucha gente no sé. Sé que pretendían un indie. Acá están con las vías. Y estos... Bueno, no van a dejar pasar igual. Es un bloqueo táctico. Es el barrio chino. Mira el barrio chino. Vamos en el barrio chino. Ayer estuve en el barrio chino. Hay una nueva parte para todos los que sean de Argentina. Visítenlo porque hay una parte nueva que hicieron. Que hay lugar para comer, todo. Hay baño donde vos y vos. Barrio chino, grande. Mirá. Bueno, hay una parte que sí. Si vos no querés comer y te estás pillando, vas ahí, hay un sucuchito. Mira. ¿Qué hace mi gato acá? ¿Qué haces vos acá? Mirá, se me tira así. Esta es mi nuní. Por cómo se tira mi gata. Mi gata se tira así todo el tiempo.
Y mira la cara de Sherlock. Estás hecho mierda, Sherlock. Deja de visitar a Tulu. Vamos por abajo, a ver qué hay abajo. Hola, buenas. No, no me hablen. Tantos lugares lindos para ver. Y gemas ocultas Brady. Acá es donde hacen todas las tranzas. Tantos lugares. Yo lo que veo en este tipo de juegos a veces que tienen todo detalle. Black opals being auctioned at the banking house of 𝐒𝐿𝐤. Yo a veces lo que veo en estos juegos tienen tanto detalle en las calles, pero podés interactuar con casi nada. Entonces vos decís, ¿para qué tanto? Pero bueno, qué sé yo. ¿Quién soy yo para juzgarlo, no? A ver, entra por acá. Ah, mira. Para, estos son tipos de ataúdes parecidos a los que... Uy, ya estoy rompiendo, me van a cagar a palo. Sí, son tipo los ataúdes que yo vi en Londres. Uy, ay, ¿qué pasó? A ver las físicas. Oh, no, Sherlock es mago, hace desaparecer las tapas. Buena señora que pasó 40.000 millones de veces. A ver, Gator Pack. Sí, te choque, perdóname, mala mía. La iglesia. Eran todos cualquier cosa, pero iban a la iglesia a ver qué podían hacer. Igual eran lindas las callecitas así, todo. Pensar que en Argentina hay lugares que ahí todavía son así, Oh, mirá, un barco. Yo recorro barrio de pescadores. Ahora, ¿por qué hay que hacer una recorrida siempre? Porque vos vas viendo todos los puntos de interés. En The Sinking City pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo en The Sinking City. Vos pegabas una vueltita y te iba marcando todos los puntos. Pero ya digo, es un juego donde vos ves muchas cosas, pero no podés interactuar con todo. Ahora que hay una plantación de algo. Mirá la chancha. Hola, señora chancha. Chancha. Mírala. Mirá la chancha. Mirá la chancha. Ahí te dejé un mate, Sakura. Ah, pásemelo por favor. No llego. Estamos en un pequeño dilema. Porque ninguno de los dos se quiere mover. Y esa es la idea, tomar mate y jugar como hacíamos en los viejos tiempos. No sé dónde está el terminal. Lo tengo yo acá, lo cebo yo. A ver, ¿dónde carajo está el banco del zapallo este? French Market. Había mucha... como era un barrio criollo, por eso había mucho... Bueno, Estados Unidos básicamente se fundó con inmigrantes, ¿no? Acá vine ya. A ver, vamos a ver. Siempre me gusta recorrer. Me gusta recorrer todo. What the fuck? Ah, bueno. Me gusta recorrer. Aparte para ver detalles. Siempre hay algún easter egg por ahí suelto. Pero más que nada porque estos juegos tan bonitos. Nueva Orleans Police Department. Acá voy a tener que venir para cuando ahí haya alguna... Ah, mirá la patrulla. Qué linda estaba, ¿Qué es esto? Un muelle de pescadores. A ver. ¿Qué fue eso? Sherlock. Y hace magia. Vamos a subir. Sube, no. Ahí está el perrito que siempre me saluda. La perrita. Este era otro pescado. Va a tener pulmonía. Ahora. ¿Qué tenemos por acá? Antigüedades. A ver. ¿Qué es esto? Looks like someone's nightmare. Sí. Es muy bonito. A ver si vemos algún cutulito o algo por el estilo por acá.
No. Esto ya lo vimos. A ver. Ahí encontramos el banco. Barrio justo al lado del barrio chino estaba, ¿verdad? Ahí está el lugar donde tenemos que ir. Lo teníamos ahí al lado y como buenos nabos no nos dimos cuenta. Observar, a ver. El morocho. Estrabismo, miopía. Bueno. Ahora, ¿qué está leyendo? Pues si tiene miopía. Tabloide oculto. Tabloide oculto. Abraham Lincoln está vivo. Bueno. ¿Qué más? Algo en el bolsillo. A ver. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo. Lo que le convierte en un pensador crítico que se lo plantea todo, hasta la verdad. La miopía es el resultado de su lectura constante en detrimento de su salud. Ah, no entiendo por qué me jode la vista ahora. A ver. Bien. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Ah, mira. Holmes, over here. Hola, Watson. Any luck? Ah. None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And you think Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Ajá, ¿y cómo lo encontramos? Vamos a ver. Posee una invitación de subasta al banco. Ajá, el cartel anuncia la subasta. El banco está cerrado, el borde solo deja pasar. Bueno, para ver. Tengo algo en el Palacio de la Mente. A ver. Me hace. A ver. No me deja. Falta pistas. Sherlock. Vamos a buscar a Frank Barnaby. Pero ¿dónde lo puedo encontrar a Frank Barnaby? A ver, pruebas de Nueva Orleans, bla 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 bla. No está cerrado por los visitantes. Solo voy a dejar pasar a Frank Barnaby. A ver, ¿qué era lo que... ¿qué significaba? Preguntar a las personas alrededor significaba eso. Rete, idiota. A ver, estos sabrán. No parecen muy comunicativos. O sea que este icono, preguntar a las personas, sí. Entonces tengo que encontrar personas a las cuales preguntar. Buena señora. Bueno, che. A ver. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. A vos no te quería preguntar, Watson. Ah, el del carro le puedo preguntar, a ver. A este está boludeando. No, parece que no se le puede preguntar a todo el mundo, a ver. Al del carro le puedo llegar a preguntar a este, ¿no? Al del carro, el que me entra, o al del puesto de diario, quizás. Esos generalmente tienen abundante información. ¿Dónde queda la...? Se fue, me cago, no le puedo contar nada. A ver, a vos, ¿te puedo contar? Dale, ¿qué pasa? No me hablas. Cuéntale personas a tu alrededor, dice. A ver. ¿Y a quién le puedo preguntar? A ver. ¿A vos?
Bueno, solamente te puedo empujar. A ver. ¿A vos, caballo? No, no. Bueno, che. A ver, vamos a preguntarle de vuelta a él. Move along, mister. Ain't nothing here for you. Ah, está con una escopeta el morocho. A ver. Dice, a ver. Post auction, gems sold. Invitation only. Ujú. A ver. Truly, a change of scenery does wonders for one's constitution. I feel invigorated. Bueno, Watson. A ver, sí tengo que preguntar a las personas, pero nadie me quiere hablar. ¿Será por su inglés? Ujú. Ujú. Bueno, vamos a ver el barrio chino por ahí. ¿Algún chino? Este no me dice nada. A ver. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Sí, chinita. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver, ¿vos me podés hablar? No, vos estás haciendo, estás comiendo de una lata. A ver. A ver acá, vos. Nadie habla acá, no saben hablar los muchachos. Oh, otro gato. Ay. O sea, esos son los errores que yo le encuentro a estos juegos. O no sé si llamarle errores, pero tienen tantas cosas. Tantos personajes. Pará, vos no sos igual que. Vos sos igual que la loca que estaba en el manicomio, ¿te pudiste escapar? Clonación de personajes. A ver, ¿a ustedes les puedo preguntar algo? Nada. A ver, en el bar. This place is a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Cordona. Claro, creo que se vio en el primer juego. ¿Ahora vos me podés decir algo? No sabe ni hablar. ¿Vos? Preguntar a los lugares y me dice, no me habla ninguno. No sé yo. Voy a recorrer. Algo voy a sacar en claro. Tengo que marcar la pista. ¿Cómo que puedo hacer esto? No sé. ¿Y este? Liam Cielo Clayton. Por envenenamiento en masa durante la velada de Navidad. Recompensa $600. Y una medalla de Look, oro. Watson, what have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or deviant behavior. Well, you can't stop progress. Bueno. A ver. Si ven cortes y cosas por el estilo, porque tengo que andar cortando porque aparecen, empiezan los perros a ladrar, que parece que los tengo acá al lado. A estos dos les puedo preguntar ya. May I ask for your assistance? Oh, I've heard talk. A ver, señor Frank Barnaby. Los lugareños afirman que tiene una tienda en el barrio chino. Bien. Bien, gracias. Córrase, Watson. Después está este otro. Ajá. Vamos a correr. Could you help me? Doesn't remind me of anything.
Someone else might help you better, sir. Claro, para que te hablen tenés que tener marcada la pista, ¿no? Help me, please. What makes you think I can be of any help? Ah, mira. Cuando tenés la cosa no te hablan. Ah, por eso no me hablaba nadie. Tenés que tener esto. Ah, mira. Bien, no dije nada. Oh, chanchito. ¿Puedo ayudar vos, chanchito? A ver. May I ask for your assistance? No, never heard nothing. Uy, ¿qué te pasó? Le diste mucho. Can I ask you a question? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Ok, te empujé, perdón, morocha. No quise ser pendenciero. A ver, señora. Can you satisfy my curiosity? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. En el bar. Estos tipos siempre van a los bares. Sí, tiene que estar por acá. A ver, buenas. Hola. Are you able to help me? No, I've not heard about that. Sorry. A ver vos. Vos estás como piedra. A ver ustedes. Can you satisfy my curiosity? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Bueno, vamos a seguir con esto, con el banco. A ver. Locked. No one's here. Locked. No one's here. Excuse me, just one question. Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Es una casa joya oculta. Rather unassuming for a jewelry store. Damn. He at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. ¿Dónde está? A ver. Are you able to help me? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Are you able to help me? I'm sorry, you should search for answers somewhere else. Está bien, querida. Locked. No one's here. La vi. A ver acá. A ver si puedo entrarla acá. A ver vos. Can you satisfy my curiosity? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Un póster, a ver qué dice. El banco organiza una subasta. En el caso de banco de Iṛū va a organizar una subasta privada de ópalos negros. El banco no revela el origen de estas piedras poco comunes, aunque la empleada del banco, la señora 𝐶𝐞𝐫𝐥𝐸, ha confirmado la autenticidad de la piedra. Bien, tenemos que buscar a esta señora entonces. A ver, ¿dónde está? El banco. Ahora vamos a lo que sería... Se busca. Sí, no puedes cambiarte. Ajá. A ver qué más. Algo más tiene que haber acá. A ver, por el otro lado, quizás. No sé. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Vamos a buscar al judicador. Por robar 20 naranjas, un paquete de frutos secos, recompensa 3 caballos. Bueno. Por robar 20 naranjas. Otro gato. Sherlock Holmes y los gatos salvajes. A ver. ¿Y este?
Dona al bandido húmedo McLeod por atacar a familiares de un pollo crudo. $5 y un par de zapatos. What the fuck? What? Excuse me, just one question. Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Bueno, vamos al banco. Ese es el banco. El banco ya sé dónde está. A ver. O sea, la forma por las cosas que te vendían preso antes. A ver. Subasta de piedra preciosa o palos. Solo una invitación. Sí. Si es un banco, obviamente va a tener rejas. Even mosquitoes know how to buzz off. No, esta voy a preguntar más acá cagando. A ver, vamos a lo que serían las pistas. Bueno, hay carteles de Se Busca en Nueva Orleans. Con 10 esto estaría suficiente para mejorar la recopilación de perfiles de Sherlock. El dulce ubicado. La tienda está cerrada. Por la conversación de esos dos tipos mosqueados, mantienen cerca de joyerías ocultas Barry. Parece que conoce al señor Bale. Sí, pues se hacen los boludos. Se hacen los tontuelos. Sí que lo conocen, pero se hacen los distraídos. Vamos a ver si los podemos persuadir. No sé por qué no me contestan. May I ask you something? What makes you think I can be of any help? Ah, pero eso es un culo roto. Ahí está. Do you know anything about this? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. A ver, señor Barbie. Los dos caballeros afirman que el señor Barbie les debe dinero. Tiene fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en un bar local que se llama 𝐶𝐞𝐫𝐤. El barrio criollo se le puede reconocer porque lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. Bien, gracias. Vamos al barrio criollo que ya lo hemos encontrado. Está por allá. Uy, está por acá tomando. A ver. Vos no sos. Vos tampoco. Ahí está. Sombrero amarillo. Bien. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Oh. Invitación a la subasta. El señor Barnaby, la casa de banco de 𝐸.W. le invita a participar en una subasta privada. Nos complace presentar una extraordinaria colección de ópalos negros poco comunes en venta. Póngase en contacto con nuestra empleada para más información. Le rogamos encarecidamente que lleve el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un solo incidente más y le excluiremos de nuestra lista de compradores. Bueno. ¿Qué más? Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Vamos a agarrar bombini, vamos a agarrar... Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked.
Qué divertido es jugar. ¿Cómo se divierte Holmes jodiéndolo a Watson? Siempre lo mete en quilombos. Bueno. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Bueno, me están pidiendo plata porque voy como el loco este. Dale. Dale, dale. Bueno. Ah, la bandera repulgente. Where's the money, Barnaby? ¿Qué pasa, estúpido? ¿Dónde era que estaba? ¿Ya estaba? Me perdí. Correte, Sherlock. Pero por allá estaba. Sí, allá. Ya me estaba perdiendo. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Hola. Mr. Barnaby. Sí. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Gracias. Ok. A ver qué tenemos que hacer acá. Colores de mierda que elegiste, Watson. Bueno. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Opalonero, origen Australia, peso 40 quilates. Piedra escasa, se cree que es un pedazo de piedra espacial hecha añicos al estrellarse con la Tierra. Mira vos. No paso. ¿Qué carajo tengo que hacer acá? May I ask for your assistance? I have no idea what you're talking about. Opalonero, origen Australia, pues bueno, la misma boludez. A ver. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. A ver. ¿Qué carajo tengo que hacer acá? A ver, pruebas conducen a Nueva Orleans, bla 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 bla. ¿Qué tengo que hacer acá? Posee una invitación a subasta de las joyas. El opaló. Ahora pasa el tiempo en el Frank. Bueno, esto ya lo hicimos. El banco organiza la subasta. Bien. Are you able to help me? I'm so sorry. I can't be of help. May I ask you something? I'm so sorry. I can't be of help. ¿Qué tengo que hacer acá ahora? This might be useful. I'll make a note. A ver, la casa del banco 𝐒𝐿 le agradece sus distinguidos filántropos. Ajá. ¿Y qué hago con esta boludez? Las pistas actualizadas, a ver. ¿Y qué carajo hago con esto? Ah, me sé un carajo. A ver. Placa de filántropos. A ver si salgo. A ver, ¿dónde está Sherlock? ¿Dónde mierda te metiste, Sherlock? Dale, Sakura. ¿Dónde se metió este estúpido? Está por allá, ¿no?
culto o algo. No sé. Debe estar por algún lugar. No sé, ¿qué carajo tengo que hacer acá? Ah, vamos a entrar a esta mierda a ver qué carajo tengo que hacer. Could you help me? I'm so sorry. I can't be of help. A ver, esta boluda. Ah, esta ahora está disponible. Morning, sir, and welcome to the 𝐸│ Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from 𝐶𝐞𝐫𝐥𝐵, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity? Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Sombrero de lana grande, demasiado grande. Posición de poder. Campeón de revólver doblado. A ver. Es más que un perro ladrador y mordedor. Poco mordedor. Lo que quiera. Listo. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Can I ask you a question? You better ask someone else about that.
Don't want to be rude, but even the man upstairs... I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Tránfuga el poli. ¿Cuándo no? Un sheriff, policía o lo que fuera que sea honesto. Es más que dudoso eso. A ver, ¿dónde está el puto bote? Allá, ¿no? ¿Dónde lo dejan? Allá está. Ya ni me acuerdo dónde estaba. A ver. No, ahí no era. O sí. Ya ni me acuerdo. Ahora. Encuentro con el sheriff. A ver, sheriff Go no es más que un borracho, un perro ladrador, poco mordedor. El hombre intenta aparentar una figura destacada. Me equivoqué. Era bastante ladrador. Sin embargo, es solo un engranaje dentro de una maquinaria gubernamental. Era chota. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. No, acá no es. Rete, Holmes. Al final me tuve que quedar pobre por culpa tuya. Idiota. Ah. Ahora. ¿Dónde estábamos? Yo sí. No, no era por acá. Ya no me acuerdo ni dónde carajo era. A ver si acá estaba algo. Sí, era ahí. Otro lugar no hay. Por ahí. Se viene por acá. Sí, es ahí. El barco creo que es aquel. Sí, es aquel. Me confundí de barco. El otro era el barco de las chicas. Por decirlo de una forma agradable, ¿no? A pox on the crew. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The Nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the Nymph. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Dos. ¿Y cuál era ese? Ah, para arriba. No, para arriba. Room 6. Ahí está. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well,
If there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Bueno. Ahora sí. Ahí va. Vamos al barrio chino a hablar con los forgive me, barcos. Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Vale. Ahora vamos con Sherlock. Dale, Holmes, vení. No tiene que te metas en más problemas por mi culpa. Ahí está. Ay. Qué cosas. Siempre lo dije y siempre lo diré. A veces cuando uno tiene un mal día, jugar a los videojuegos y cagarse de risa un poco es lo que te mantiene de buen humor. Acá está el barrio chino. Ahora, ¿qué tenía que hacer yo en el barrio chino? Champagne, dijo. Está el sheriff pedorro. Ayuda de Lucy. Un joven llamada Lucy me dijo que buscara Champagne, que todo lo sabe. Bueno, vamos con Champagne. Bueno, sí, miau. Bueno. Champaña. A ver. Can I ask you a question? I'm bone tired, but yes, I'll help you. La gente ha afirmado que Champagne vive en el barrio chino Los Pescadores. En una choza que tiene un barco y tiene 2 perros. Ok, muchas gracias. Esto es el barrio chino, así que si estamos en el barrio chino, tiene que haber una choza con 2 perros, así. En un barrio de los pescadores, en una choza con un barco. En un barco. Ah. Vamos a sacar esto un minuto porque si no me corro. Una choza. Pero para, ¿el barrio chino hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el barrio chino? A ver, casino. No. Es raro que haya un casino en un lugar así, ¿no? Ahora. No es acá. No, pero igual. Vale la pena ver, a ver. Hotel. Otro gato. Tened cuidado en el barrio chino, gato. Te pueden llegar a salir malas cosas de gato. A ver, ¿hasta dónde llega el barrio chino? Hasta donde vea carteles que no digan más cosas chinas, supongo. A ver. Champaña, ¿dónde está? Estaba acá. A ver, ¿dónde corno está? A ver. La gente ha afirmado que Champagne vive en el barrio de pescadores, que estoy buscando el barrio chino. Barrio de pescadores por arriba. 2 perros acá arriba es. Bueno. Ahora, tiene que estar por acá. No sé qué rompí, pero yo no fui loco. Ahora. I'm gonna die. Gonna die. Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Ahora. Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The Great Gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting.
I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death, and it ain't finished with me. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Mamon's presence, no doubt about it. Everything became blurry, and my mouth was dry, and the light became very bright. That is something. You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many, and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She is the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. A ver. A ver, ¿qué onda esto? Vamos a ver qué carajo tenés adentro. Supper leftovers. It's not a simple tea. A herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Some chewing tobacco leaves. Cheap and strong brew. Sí, Sakura se estaba haciendo pis. Que no hacen pipí ustedes. Yo por lo menos sí. Todo el mundo hace. A ver. ¿Qué es esto? This one is almost odorless. El viejo se estaba falopeando. Interesting. I will take it just in case. I would love to learn ¿Qué es more esto? about ¿Verdad? Mezclar las proporciones idénticas. Vara de oro, hojas frescas, flores de jazmín. El tipo se... properties of some herbs are truly amazing, Holmes. And some are extremely dangerous. Cold ground herbs here. El tipo se pegó una falopeada y empezó a alucinar. Mirá qué simple vivían antes. Che, pero cuando llovía, ¿qué onda acá? Que me mojaba hasta el culo. ¿Qué más tenés acá? Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. Ahora. Me faltan más cosas. Ah, mira. A ver. ¿Qué es esto ahora? A feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? We have a feathered friend in the case. The bird crashed against Cole's house. The damage is recent. Ahora. Más tenemos ahora. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. More boot prints here. A ver. Vamos a ver qué onda, en qué nos equivocamos si lo hacemos rápido. Estas dos estamos equivocados, a ver. Córrase, Watson, deja de ser boludeces.
Ahí está. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Vamos a explicar lo que se pasó de rosca, que mamá no sé cuánto. Sir? Vamos a hablar. I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah, and to be really down on your luck. Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the Fisherman's Quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. A ver. A ver, ¿dónde tengo que encontrar ese vudú loco? Cole recibió receta. Un lugareño llamado Samedi, conocido budista, se le puede encontrar en el lateral de la iglesia. La iglesia, ¿dónde estaba la iglesia? Yo lo había visto, la iglesia. No está por acá la iglesia, está más allá. Ah, ya está la iglesia. Vamos por acá. Acá está. Al costado de la iglesia. Al costado. No sé en qué parte, ¿no? ¿Será este? Could you help me? No, I not heard about that. Sorry. No me van a dejar Do you know pasar. anything about this? What makes you think I can be of any help? No, nada. Soy idiota y pregunto a la gente idiota. Ahora, ¿dónde carajo se metió este loco? ¿Será acá? ¿O es el Could you help me? What makes you think I can be of any help? Sí, la verdad, le pregunto a un idiota como vos para que me ayude. Obviamente que no. A ver, recibí un lugar a media. Puedo encontrar al lateral de la iglesia. En una de las entradas del barrio de los pescadores. Al lateral. Ah, será acá, ¿no? A ver. Lateral. ¿Será por acá? Sí, acá tiene todo pinta de médico chamánico. Carta de Samedi. Estimado señor Holmes, sabía que este momento en que oyera hablar de vudú se volvería escéptico de inmediato. Este mundo no es lo que parece. Me resulta extraño que en su trayecto aún muestre incredulidad. Siento no poder estar ahí cuando venga a buscarme. Me encantaría poder abrirle los ojos. Supongo que querría preguntarme por la receta que encontró en la casa de Cole al saber de su tragedia. Le dije que hiciera una infusión con esas hierbas. Los efectos de la infusión son el consuelo y el aplacamiento de los nervios. Si no me cree, lea el libro. En él se encuentran las respuestas que busca. Que los espíritus le acompañen, señor Holmes. Samedi. Postdata. Cuando halle lo que busca, por favor, devuelva el tomo. Hay libros que tienen el poder de obrar mal si caen en manos equivocadas. Ok. Mira vos. Bueno, a ver. Libro grueso, bla bla bla. Un viejo libro grueso, repleto de rituales, bla bla bla, símbolos. No sé qué tipo de libro será.
Vamos a ver al viejo loco este. A ver qué onda. Ahí está. Oh, no two ways about it. A ver. Encuentro fallido. Solucionales. I'm cursed, sir. No, no estabas maldito, idiota. Recibió la receta. A ver qué onda, pará. Ahí está. El budista. Buduista. Ahora. Esto ya está. Tesolero. Samé me ofreció poder echar un vistazo al libro, el cual me proporcionará respuesta. A ver, vamos con el libro. You dropped a cup here. Control de espiritual, testimonio de alcohol. Ahora, conocido budista. You dropped a cup here. Esto ya está. ¿Qué hago con esto? Bueno, vamos a hablar con él. There's nothing you can do about it. Ofrecí. Ahora, ¿y qué hago con este libro? Ofreció el poder echarle un vistazo al libro, el cual proporcionó respuestas. Un viejo libro grueso. A ver, ¿y qué hago con esto? Repleto de apuntes sobre una parte considerable del libro está dedicada a hierbas. No sé para qué será. Ahora. Sí, eso ya lo sé, pero ¿qué hago con esto? Death is hanging over me. 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 Bueno, sí, te vas a morir. Ahora vamos a volver a la casa del loco este, a ver qué puedo llegar a encontrar, porque él me dijo que no lo iba a encontrar y qué sé yo, me dejó el librito para que juegue. Pero ¿qué hago con ese libro? At least the weather is on us. Sí. En este momento llegaría, bla bla bla. Supongo que querrá preguntar la receta que encontró, saber de la tragedia, dije, bla bla bla. Si no me cree, lea el libro que se encuentra en la respuesta ahí. Sí, lo que quiera, pero... igual lo voy a encontrar. Ah, no creo que lo pueda encontrar. Eso se hacen todos los logis. Can you satisfy my curiosity? No, I've not heard about that, sorry. A ver. Y este está aislado. We have a feathered friend in the case. Death is hanging over me. Sí, lo que vos quieras. ¿Qué es esta foto? ¿La había visto antes?
Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. Sí, pero... A ver... With William in Shreveport, 1879. Algo no tengo. Ya está todo acá, pero bueno. No sé, no tengo ni idea. A ver, Watson, vos sos médico, vos tenés ahora. Hopefully we won't stumble upon the sheriff. Este está cagado por el sheriff todavía. A ver, mezclar las proporciones idénticas, semillas de hoja. Está todo en el libro esto. Manojo de hierbas. Planta, dice, altera la punta elíptica, bla bla bla. A ver. ¿Cuál es la parte principal que tenía que ir yo? A ver, esto ya está, ya está. Muchas cosas acá para hacer. Uno no... Ahora acá... Esto ya está. Ahora. Tengo que buscar la casa de barco, ¿qué es esto? Tiene dos perros. Acá. Ahí está. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Okay. Perhaps when this is over, we can try the Louisiana cuisine. Cuando botas, maldito, jódete, negro. A ver, ¿qué hay acá? Ah, yo lo metí medio al agua, cierto. Es un mojigato. Could you help me? What makes you think I can be of any help? Por ahí vaya a una arboristería a probar todo eso que me dijeron. No, me parece que los repesqueros se encuentran apuros. Eso ya lo hice. Esto también. A ver, pruebas conducen hasta la banca. Vamos a preguntar a ver si conoce alguno de estos zapallos. Do you know anything about this? No, I not heard about that. Sorry. A ver, Do you know anything about this? What makes you think I can be of any help? Y este. Do you know anything about this?
What makes you think I can be of any help? No sé. Supongo que... porque sos del barrio. A ver. A ver, no. Ajá, seguramente sea en el barrio francés. Seguramente el vendedor de joyas que se oculta tras la A del telegrama del instituto Edelweiss sea un tal E. Anderson en el barrio francés. Ok. Yo quiero resolver también esto. La señal ahora dice: Cole recibe una receta de decocción de hierbas de un tal Lorenzo Amedi, un conocido budista. Se le puede encontrar al lateral de la iglesia. Eso ya lo hice. Esto yo también lo hice. Con tuvo las alucinaciones también. Breve. Esta es la chanchita. Bueno, ahora vamos al barrio francés. Debería hacer las otras cosas también yo. Y esto otro más. Se busca Jennifer, la viuda negra Pritchett, por vender pasteles con carne humana. ¿Y dónde puedo encontrarlo esto? May I ask you something? What makes you think I can be of any help? No, no me van a preguntar. ¿Dónde puede ser que se encuentra todos esos? ¿Cómo hago para encontrar otro más? Se busca Rafa Tuxu Arronte por conspiración a cometer fraude fiscal por nigromancia. ¿Esto? Bueno. No sé cómo encontrar la luz. Barrio francés es donde venden las carnes y todo eso. A ver. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. ¿Cómo puedo hacer para encontrar a todos los criminales esto? Pues tengo cartelitos de todo. Se busca a Stan Lord Smith por piraterías. Recompensa tanto oro como pese buscar. Ahora. Hola, gatito. Ahora. ¿Dónde están todos los locos? Se te lo pregunto a todo el mundo y nadie sabe nada. Sí, miau. Y bueno. Así están las cosas. A ver si vos conocés algo de este. No. 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 A ver. Tengo que ir al barrio francés. Sí, estoy dando vuelta como un boludo. Y esto... pianos y órganos. No quiero irme aún. Ah, Lucy le puedo preguntar, pero... vamos, acá está el barrio francés. A ver.
A ver, ¿cuántos carteles? Porque tengo que juntar 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltaría uno. Sí, porque yo pensé que era buscarlos, no. Tenemos que encontrar los cartelitos para mejorar lo que sería el perfil de búsqueda de todo de Holmes. Pero bueno, qué sé yo, a ver. Los carteles los voy buscando así mientras voy andando. Acá hay otro. Listo. Faltaría alguno más. Ahora, tengo que encontrar 10 carteles. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 2. Vamos a buscar los carteles. Total, son fáciles de ver. Y después vamos al coso este Francia, porque quiero ir limpiando un poquito. Ahora. Acá hay otro. Bueno, se busca la parca por nigromancia, secuestro e intento de asesinato, $200. Y los fui encontrando de pedo los carteles. Eso es lo más gracioso. Que ni siquiera me esmeré en encontrar. Ya está, creo que está el otro. Ahí está. Se busca a Ryan Senador Kelly por robar un sobre todo y un par de calcetines y una bota. Recompensa suministro de cerveza de por vida. Bueno, encontramos el último cartelito. Estaba cerca de lo que es el puente este. Al que dice Gerald el médico Gałźla. Se busca Gerald el médico Gałźla por irrumpir en una cárcel para socializar con sus secuaces y compañeros. Recompensa $10 y un sombrero de categoría. This will be enough for my collection. Okay. As long as you don't hang those ugly faces up at Baker Street. Bueno, que me dieron chaleco morado. A ver. No me puedo cambiar igual. Pero me dieron un chaleco morado. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Acá está lo de policía. A ver. Yo encontré algo acá. Mientras buscaba todo eso. Desaparecido. 𝐒𝐡𝐞𝐫𝐥𝐸, 34 años, visto por última vez en el barrio chino. Apartamento del sheriff de Nueva Orleans. A ver. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. More people missing here too. Eso no sé para qué sirve, pero para algo sirve. Bueno, ahora. Desapareció. Visto por última vez en el barrio chino. Buscar a este. Cyber Cole. Afirma haber visto algo. Esto ya lo vimos. Lo que yo no sé si cuando encontrás estas cosas y las resolvés, ya están. Yo no sé dónde puedo conseguir esto. Buscar en los archivos. A ver. Ah, porque tengo lo cierto. Flores. De 10 a 15 centímetros. A ver. De 10 a 15 centímetros. Bien. Forma de la hoja. Olorosas tipo trompeta. A ver. Aroma dulce. No, olor, aroma dulce. ¿Qué más? Color es... Aroma de trompeta, tiene aroma dulce. Flores blancas. Bien, buscar. Dice... estramonio. El estramonio, también conocido como trampa del diablo,
Es una planta venenosa potente. En caso de intoxicación, el estramonio causa sequedad en la boca, trastornos del habla y al tragar pupilas dilatadas, visión de cerca alterada, temor a la luz, delirios, alucinaciones, agitación. El envenenamiento grave se caracteriza por la pérdida de la orientación y la excitación mental y aguda. Bien. Después, ¿qué tenemos? Acá tenemos el estramonio. Bien. A ver, tenemos esta. A ver, planta puntas elípticas de 2,5. Menos. Bien. Forma, dice, amarillas de pequeños ramilletes. Olor, dice, una planta de hojas elípticas. Forma la hoja. Pinada, hoja simple, no. Pequeños abundantes ramilletes de menos de 2 centímetros de diámetro. Una inflorescencia. Hojas. Esto voy a poner, no sé. Olor, no sé. No dice nada del olor, ¿no? Menos de nada. Color tampoco, ¿no? Planta de hojas, punto simple. Amarillas. No, en una falla. Ahora. Ahí está. Vara de oro. Planta herbácea perenne de la familia de las Asteraceae. La vara de oro tiene un efecto diurético importante y si se usa para la indigestión y el reuma, tiene propiedades antiinflamatorias generales. Ok. Ahora me falta esta. Bien. Entre 4 a 6 centímetros. ¿Dónde está? Entre 4 a 6. Este es de 10, 5 a 10, 90 a 10. No sé, a ver, forma, manejo de hojas. Aroma ligeramente agrio. Aroma. Agrio. ¿Dónde está? Acre. Rancio. Acre. Ahora, forma de la hoja, manejo de hojas. Trifoliada. Acá está. Manejo. Diámetro. Olor, aroma. A ver, 4 y 6. No. Tampoco. No. No tengo entre 4 y 6. La madre. Olor ligeramente, aroma ligeramente agrio, rancio, inodoro, amargo. El perro me va a volver loco, está todo el día así. No. Ahora, hojas dulces, no. Forma de hoja trifoliada, es así. Y el olor amargo. Color, no dice color, o sí, a ver. Verde, acá está. No tengo el verde acá. Hasta que lo parió. Me falta colores. Amargo. A ver. Falta esta. Trifoliada, cierto está, pero me falta el otro. No tengo verde acá. 3-4, el tamaño tampoco lo tengo. Agrio, pero no lo tengo. Tampoco. Falta esta.
A ver. Sí, miau. Bueno, vamos a buscar al francés garca este. A ver. A ver. Vamos a preguntarle a este. Mira. Después no se querían enfermar, ¿no? Mira. Dale, correte, Watson, que tengo que hablar con este loco. May I ask you something? I've heard about that. Let me tell you. A ver, un transeúnte sugiere coger un carruaje hacia... carruaje cerca de Capitania Marítima para ir al barrio francés. Sí, pero antes tengo que hacer unas cosas acá. Pero no tengo la suficiente información de esto. Ahora vamos a ver al loco, a ver qué onda. Antes de ir a hacer el resto de las cosas. Mira el Rengo. Hola, Rengo. A ver. Sí, sí, ya está. A ver. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Ahí, vamos a ver. Sir? Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. Cerca del puerto, Zora. Sí, porque hay una que no... Hay una que no... A ver, Zora. Como decía antes, como... cerca del puerto. Listo, hay una que me falta. Hay una de las hierbas que me faltan. Este juego es así, tenés que ir a hacer de a poco todo. Tenés que ir buscando carteles, se te va, no es que vos podés. Listo, ahora busco todos los carteles. Bueno, no, ahora hago todo esto. Vas haciendo a medida que se te van presentando las cosas. Y yo lo juego así. Y al que le guste bien y al que no me vaya a cagar. Claro, ¿no? Las 3 o 2 personas que lo vean. Pues básicamente esto lo hago para sacarme la mierda. Cerca del puerto, a ver. Este no, a ver. Zora, ¿dónde está? Zora, ¿dónde carajo? No. No. Receta. Receta, hojas verdes. Manejo de hojas verdes, no. A ver, ¿dónde carajo? Banco. Comerciante de hierbas. Joel confirmó, le compró las hierbas a Zora. Un comerciante de hierbas se le puede encontrar en el mercado cercano al puerto. Bien, el mercado cercano al puerto está por acá. ¿Dónde está? En Orleans Station. Ahí ya me pica la mano. Igual dicen las boludas, ahí viene plata. Sí, ¿de dónde cree que venga plata? Y los boludos que te dicen, ahí te pica la mano, viene plata. Sí, dale, claro. En el culo tuyo viene plata. No, eso es una... Superstición pelotuda. Una cabalá. Sí. Pero es mentira. Todo mentira, eso todas las boludeces de la gente de mierda que quiere creer que algo bueno viene y es mentira, no viene nada bueno. Cosas buenas vienen haciendo lo que tiene que hacer y evitando a la gente que tiene que evitar. Porque en general... Yeah, I bet Zora will kill her. Did you see how she rushed there? Fearsome woman. Yeah, I'm afraid for them Chinese and for anyone who messes with her. Can you satisfy my curiosity? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. A ver, comerciante de hierbas, Zora. Fue al mercado del barrio chino al parecer para enzarzarse con otro comerciante de hierbas de allí. Zora es célebre por su temperamento bronquista, aunque lleva unos días especialmente agresiva. ¿Qué es esto? A ver.
Cerca tabaco. Hoja seca de oro. Ah, mira. A ver qué más tengo. Se encuentra. Vamos al barrio chino. A ver, vamos al barrio chino. Can I ask you a question? Sorry, mister, can't help you. Ask someone else. Sí, y si te doy plata. No puedes. El barrio chino. El barrio chino. Está por acá, el barrio chino. Bueno, esta es la parte de atrás del barrio chino. A ver. Acá. Are these herbs fresh? And you dare call my products substandard? A ver. Is this familiar to you? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? Word. My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something? Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. I came here because 𝐶𝐞𝐫𝐥𝐸 mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. Ah, mira. Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a will-less slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? The lowers heard my prayers. So you admit it was on purpose? I admit there's a higher power maintaining order and justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one, to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. A ver. Bueno, vamos a ver a Cole ahora. Bueno, a ver, tenía el libro esto, ¿no? No me explicó la plantita que me faltaba. De a poco vas resolviendo todo en este juego. No lo resolves todo de una. Eso es lo bueno. Y se ve lindo. En esa época se veía mucho más simple que ahora. Se veía mucho más humilde que ahora. Y humilde no es pobre. Se vivía con menos. La gente a veces se cagaba de hambre, pero vivía en un lugar donde podía dormir. Tenía comida, bueno, comían carne, de todo. En esa época también se enfermaban, pero comían muchas verduras, mucho de lo que podían. No eran tan fifi como son ahora. Ahora son demasiado fifi. Demasiado. A ver. Sir? I've learned about your tragedy, Cole. My condolences. Zora told you, didn't she? Can you tell me what happened and why you feel guilty? My brother died. I'm alive, and William is not. That's why. Tell me, what was the plan? William had to get into the warehouse through the eastern gate, the one not far from the market on the edge of the railroad. I hid behind the barrels. I was on the lookout. So what went wrong? William went in, then came back with a rifle. I saw him jump off the crate, and then bang! He was lying there dead.
Did you see who shot him? It was the bloody sheriff. I swear I saw him smiling. What happened next? My heart stopped. I froze. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats." And I woke up. I ran away. I had just one task and I failed it. And for my mistake, the lower of death will come for me. Ahora. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. Ahí está. Tragedia de 𝐶𝐞𝐫𝐥𝐸. Claro, acá está la estación de tren. Mercado. The warehouse eastern gate. According to Cole, it all started somewhere near the barrels. Oh. Chewed tobacco. That's the spot. I hid behind the barrels. I was on the lookout. ¿Qué más? A ver. A ver qué más hay por acá. Tendría que venir acá. Acá, ya encontré esto. ¿Qué más hay que ver? Gracias. An oily handprint. The substance has solidified. I assume that this is cosmoline with which the gun was lubricated. William went in, then came back with a rifle. ¿Qué más? Algo se me está pasando, ¿no? ¿Qué más hay que ver? This lamp did not leave William a chance to go unnoticed. Oh, sangre. William was shot here. I saw him jump off the crane and then bang! He was lying there dead. The bullet went through him, and based on its velocity and mass, I would say the shooter was no more than 35 or 40 feet away. The sheriff stood here. Cole had no chance to spot him approaching. It's a terrible choice of position, and it cost his brother his life. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats!" And I woke up. And what did Cole do? Ahí lo mato. Ahora. Paralizado. My heart stopped. I froze. Sí, ¿cómo te vas a cagar? Y después... ¿Qué más? A ver... Acá salí corriendo. Cole sought safety in flight. Now I see why Cole thinks he deserved it. He simply left his brother behind. He did not have much of an option. Sad.
I think Zora would like to know about this. Sí. Vamos a buscar a la loca esta. Vamos a hablar con ella. What do you want? Ahora. Mom, I spoke with Cole about your husband and went to the warehouse to inspect it. I cannot say that either he or your late husband were innocent. They both decided to steal. How dare you? My William only wanted to protect us. The same as Cole did. However, I know the man responsible for William's death. It is the sheriff. That jackal. Anyway, don't expect words of gratitude from me, Mr. Holmes. Your truth changes nothing. Mapa. Vamos a el barrio de los pescadores. A ver. Sir? I have good news. No lowers are coming for you. You were poisoned. What? Zora sold you Jimson weed instead of jasmine. That was the cause of your hallucination. She wanted revenge. It doesn't change anything. Look, the lowers were guiding her. I deserved it. I went to the warehouse and I know what happened. You are guilty of a poorly chosen observation point, but not of William's death. Your only choice was to run or die with him. That's what I should have done. I should have died with my brother. Your quarter doesn't need another wretched man. You must keep living. For your brother's sake. But how Zora looked at me? I have no right to move on after what happened. She might not be ready to forgive yet, but don't give up. You can only earn Zora's forgiveness by being alive. That's not as easy as it sounds. Don't waste the life you have on something that can't be undone. Bien. Sombrero de mago. Bueno. Ah. Bueno, ¿qué tengo ahora? A ver. Oh, me queda esto, me queda lo del el franchute. Ahora, mapa. Barrio chino, barrio chino, barrio chino, barrio chino, barrio chino, barrio chino, barrio criollo. Un barrio criollo. Bien, barrio criollo. ¿Es por acá? ¿Era por acá? Ya ni me acuerdo. No era por acá, pero bueno, estoy cerca. Vamos a fijar esto. Ahí está. Barrio francés. ¿A quién le puedo preguntar? Yo creo que le pregunté a alguien. Oigan, se fueron todos. Yo le pregunté a todos ya, ¿no? Could you help me? No, I not heard about Sí, that. ya esto lo había resuelto. Tengo que tomar un coche y irme al barrio francés. A ver, ¿dónde está? ¿Algún carro? Ah, este. Sí. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Tiene sus vueltas. Oh, mira qué lindo el barrio francés. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cortana does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Vamos a preguntar a los locales a ver qué onda. Are you able to help me? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los lugareños me han contado que la mansión del señor Anderson tiene una puerta grande adornada con bisontes. Ahora. A ver. No voy a recorrer todo, me gusta recorrer. A ver. Con dos bisontes. Oh, qué bonitas las mansiones del barrio francés.
Si no me equivoco, puede llegar a ser otro gatito. Ahí está. Lord help me. No way in. A ver. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Sí, le vamos a ayudar, señorita. Somos buena onda. Oh, un nuevo capítulo. El miedo en las puertas. Mansión Anderson. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Nuevo capítulo, nuevo... Me costó bastante el anterior, porque viste, no me podía ubicar. Era muy grande el lugar. O sea, uno lo empieza a aprender a jugar bien en estos capítulos. Porque los anteriores es como todo más guiado. En el puerto también es más simple. Así que bueno. Yo lo voy aprendiendo jugando a medida de los ponchazos. Hay guías de esto donde hacen todos los capítulos así, pero bueno. La cuestión es divertirse, no ser un maestro del gaming. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima. Chau.